Vamos a resolver el ejercicio 1126 de la dinámica de BIR novena edición. Entonces, lo primero es leer y comprender cuál es el contexto del ejercicio. Entonces, nos dicen que una partícula se proyecta hacia la derecha, se está moviendo hacia la derecha y que inicia con una posición de x igual a 0, ¿sí? Y que tiene una velocidad hacia la derecha de 9 metros sobre segundo, cuando la x es igual a 0. También nos dicen que la aceleración de la partícula se define mediante esta relación, que es menos 0.6 b a la 3 medios. Y nos solicitan definir la distancia que ha recorrido la partícula cuando su velocidad disminuya a 4 metros sobre segundo. Entonces, fíjense que como indicio en x igual a 0, vamos a definir que el recorrido arranca en 0 y termina en una distancia x final que no conocemos. Y esa x final es la que queremos determinar. Que iniciamos en una velocidad inicial de 9 metros sobre segundo y que cuando se logra la x final, la velocidad final es 4 metros sobre segundo. También tenemos que la aceleración de la partícula no es una constante, sino que esta aceleración va variando en función de la velocidad. También nos solicitan calcular el tiempo que se demora la partícula en alcanzar una velocidad de 1 metro sobre segundo y el tiempo que se requiere para que la partícula llegue a una posición, a una x final de 6 metros. Esos son los datos. Entonces, lo primero es darnos cuenta que todo el movimiento ocurre con una aceleración variable. ¿Eso qué quiere decir? Que necesariamente tenemos que emplear para la solución las diferenciales. Aquella que dice que la aceleración es dv de t, o la que dice que la velocidad es ds de t, o la tercera que nos dice que la aceleración por ds es igual a v por dv. Bien, ya definimos que vamos a trabajar con la relación de las diferenciales. Entonces miremos qué relación nos sirve. Tengo una ecuación de aceleración que está dada en términos de la velocidad. Y adicionalmente tengo un dato que nos dan que es una velocidad inicial en un x inicial. Y me piden una distancia, o sea, una posición final. Entonces vamos a mirar esta ecuación. La ecuación que me dice que la aceleración por el delta del desplazamiento es igual a la velocidad por el delta de la velocidad. Bien, miremos si esta ecuación nos sirve. Cuando yo tomo la ecuación de aceleración, que es menos 0.6 b a la 3 medios, y la reemplazo acá, fíjense que ya tengo solo dos variables, la velocidad y la posición, que es lo que necesito para poder despejar. ¿Por qué? Porque me dan una velocidad y quieren que haya una posición cuando la velocidad es 4 metros sobre segundo. Eso quiere decir que esta ecuación es la que nos sirve para poder plantear la distancia. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger esta ecuación y donde aparezca el término de aceleración lo vamos a reemplazar por menos 0.6 b a la 3 medios. Con lo cual nos diría la ecuación que menos 0.6 b a la 3 medios por ds es igual a v de v. Lo único que hicimos fue tomar este valor de aceleración y reemplazarlo por el dato que nos dan en el planteamiento del ejercicio. Una vez lo tengo aquí, tengo que separar variables, o sea, todo lo que tenga velocidad lo llevo a un lado del igual y todo lo que tenga posición lo dejo en el otro lado del igual. Entonces diríamos que menos 0.6
0.6 que multiplica el diferencial de la posición es igual a la velocidad por el diferencial de la velocidad sobre b a la 3 medios. Bien. Fíjense que esta b del numerador y esta b del denominador las puedo simplificar. Entonces la ecuación me quedaría que menos 0.6 por ds es igual a b a la menos 1 medio que multiplica al diferencial de la velocidad. ¿De dónde salió esta b a la menos 1 medio? Pues a 3 medios le resto 1, que es el valor del exponente del numerador, eso me da 1 medio en el denominador. Como pasé la velocidad al numerador, pues debo colocarle su menos. Teniendo ya esta expresión, ahora sí puedo integrar. Entonces, integro a ambos lados del igual. Vamos a colocar los límites de la integral. Entonces, recordando siempre que los límites deben ser los valores del diferencial. Entonces, como a este lado, los valores del diferencial son la posición y a este lado los valores del diferencial son la velocidad, pues vamos a irnos al planteamiento del ejercicio y nos vamos a dar cuenta que nos dicen que en x igual a 0, o sea, en la posición inicial s igual a 0, la velocidad vale 9 metros sobre segundo. Con esos valores vamos a plantear aquí los límites. Entonces, en s igual a 0, la velocidad es 9. Y lo que nos solicitan es calcular la s cuando la velocidad es 4. Entonces vamos a decir que vamos a ir a una s final que no conocemos cuando la velocidad vale b. Ese b en realidad es 4, pero vamos a sacar primero una relación de la velocidad versus la posición. Evaluando la integral, nosotros podemos decir que esto es igual a menos 0.6s menos 0.6 que multiplica s tabulada entre 0 y s. Este resultado es la tabulación de esta integral, este 0.6 y este 0.6, la s es la integral de ds y 0 y s son los límites de la integral, y que eso va a ser igual a la integral del lado derecho. Entonces fíjense que la integral, para integrar esta b a la menos 1 medio, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente vamos a sumarle un 1 al numerador y lo dividimos sobre el nuevo exponente. Entonces esto era b a la menos 1 medio, que tabulada la integral, eso me da 2b a la 1 medio, y lo tabulo entre 9 y b. Tabulado entre 9, que es mi límite inferior, y b. Bien, con esta integral vamos a despejar la posición, porque lo que nosotros queremos es hallar la s para un valor conocido de b. Entonces, haciendo los despejes, la ecuación me va a decir que menos 0.3s es igual
a la raíz de b a la 1 medio es la raíz de b, menos 3. Y de esta ecuación, pues vamos a decir que S es igual a 1 que divide a 0.3 y que multiplica a 3 menos la raíz de b. En esta ecuación reemplazamos el valor de b igual a 4 metros sobre segundo, con lo cual la S es igual a 3.33 metros. Ese es el valor de S cuando la B vale 4. ¿Y de dónde lo calculamos? De esta ecuación. Bien, entonces para repasar, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue definir si el movimiento de la partícula ocurría con aceleración constante o con aceleración variable. Entonces nos dimos cuenta que ocurría con aceleración variable. Cuando nos damos cuenta de eso, pues sabemos que debemos jugar solo con las relaciones de las derivadas. Utilizamos esta ecuación A de S igual a B de B. ¿Por qué? Porque los datos que me solicitaban son una posición, que es S, y el dato que me daban para hallarla es una velocidad. Adicionalmente, la aceleración me la estaban dando en función de la velocidad. Planteamos la ecuación, reemplazamos donde había aceleración por menos 0.6 b a la 3 medios, separamos variables, realizamos la integral, calculamos una ecuación de S en función de b y tabulamos esa ecuación cuando la b vale 4 metros sobre segundo, y con lo cual calculamos una posición de 3.33 metros. Bien, entonces ya hemos definido que vamos a trabajar con la ecuación que me maneja la aceleración, la velocidad y el tiempo. Entonces vamos a decir que la aceleración es igual al diferencial de la velocidad con respecto al diferencial del tiempo. En esta ecuación vamos a reemplazar la aceleración por el término que nos dan aquí, o sea, menos 0.6 b a la 3 medios. Entonces vamos a decir que menos 0.6 b a la 3 medios es igual a dv sobre dt. Bien, ahora vamos a separar variables. Entonces esta velocidad que está aquí multiplicando la paso a dividir, y ese diferencial del tiempo que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar. Con lo cual la ecuación me quedará que menos 0.6 que multiplica el diferencial del tiempo es igual a v a la menos 3 medios que multiplica al diferencial de la velocidad. Bien, teniendo la ecuación en este punto, vamos a integrar, pero antes vamos a mirar los datos que nos dan para los límites de la integral. Entonces nos dicen que en un tiempo cero la velocidad inicial es 9 metros sobre segundo y que necesitamos calcular el tiempo para que la velocidad llegue a 1 metro sobre segundo. Bien, entonces vamos a integrar ambos lados. A la izquierda integramos en función del tiempo y a la derecha integramos en función de la velocidad. Teniendo esto, vamos a definir los límites de la integral. Entonces, a la izquierda mi límite de la integral inferior será 0
y el límite de la derecha será 9, porque en el tiempo cero la velocidad valía 9. Y a la izquierda mi límite superior será un tiempo t que no conozco, y a la derecha una velocidad v que posteriormente vamos a reemplazar por este valor que me dan aquí, que es 1 metro sobre segundo. Realizando la integral, todo esto me da igual a menos 0.6t. Esto es la tabulación de esta integral. La integral de t es t, tabulado en t es t y multiplicado por la constante es menos 0.6. Y eso será igual a menos 2 que divide a la raíz de b. Y esto lo vamos a tabular entre 9 y b. Entonces lo vamos a tabular aquí entre 9 y b. Entonces, tabulándolo, la ecuación me va a decir que menos 0.6t es igual a 2 que divide a la raíz de b menos 2 tercios. Aquí ya lo reemplazamos en este dato. Ya reemplazamos la b igual a 1 para poder calcular el t. O sea, esta b le vamos a dar el valor que nos dan en el planteamiento del problema, que es 1 metro sobre segundo. Haciendo ese reemplazo de la b igual a 1 metro sobre segundo, pues la ecuación me va a quedar que menos 0.6t es igual a 2, porque la raíz de 1 pues es 1, menos 2 tercios. Fíjense que este 2 lo puedo sacar como factor común y lo llevo a dividir a este 0.6. Teniendo eso, puedo decir que el tiempo es igual a 2.2 segundos. Entonces, el tiempo que le tomó a la partícula pasar de una velocidad de 9 metros sobre segundo a una velocidad de 1 metro sobre segundo son 2.2 segundos. Haciendo un repaso, vamos a mirar qué hicimos en esta segunda parte. Pues nuevamente miramos el planteamiento, nos dimos cuenta que la aceleración era variable, miramos qué nos pedían, entonces nos pedían un tiempo para que la partícula llegue a una velocidad de 1 metro sobre segundo. Como la aceleración es variable, planteamos las diferentes ecuaciones diferenciales y decidimos que la que más se ajustaba a los datos que nos daban era esta, que dice que la aceleración es igual a dv dt. Donde aparece aceleración la reemplazamos por el término que nos daban en la ecuación, separamos variables y planteamos las integrales. De los datos que nos daba el ejercicio, planteamos los límites inferiores y superiores de las integrales, reemplazamos el valor de la velocidad de 1, de la velocidad de 9, y con eso pudimos despejar un tiempo de 2.2 segundos para que la partícula pase de una velocidad de 9 metros sobre segundo a una velocidad de 1 metro sobre segundo. En la parte C del ejercicio nos solicitan el tiempo requerido para que la partícula recorra 6 metros. Para la parte 1 sacamos una ecuación de la posición en función de la velocidad. Para desarrollar la parte 2 desarrollamos una ecuación de la velocidad en función del tiempo. Entonces fíjense que en esta ecuación de la posición tengo raíz de b, y en esta ecuación de la velocidad del tiempo me están diciendo que raíz de b es 1 sobre 0.3t
más 1/3. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es coger esta raíz y reemplazarla en esta ecuación, con lo cual nos quedaría ya no s en función de b, sino nos quedaría s en función de t, que es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque me piden un tiempo para un valor de s. Entonces simplemente vamos a hacer ese reemplazo de la ecuación de velocidad en la ecuación de posición. Entonces vamos a decir que con ese reemplazo mi ecuación de posición sería igual a 1 que divide a 0.3 y que multiplica a 3 menos, y aquí donde está el radical vamos a colocar eso, 1 sobre 0.3 que multiplica t, y a eso le sumamos 1/3. Bien, entonces fíjense que en esta ecuación ya tenemos la posición en función del tiempo. Entonces simplemente reemplazamos la s por 6 y despejamos el valor del tiempo. Con esto la ecuación nos dice que el tiempo va a ser igual a 1.66 segundos. O sea que el tiempo que le toma a la partícula alcanzar una posición de 6 metros es 1.66 segundos. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos la ecuación de posición en función de la velocidad, reemplazamos esa velocidad en función del tiempo, con lo cual nos salió esta relación que nos tabula posición en función de tiempo. Reemplazamos el valor de s por 6 metros y despejamos el valor de t, con lo cual obtuvimos un tiempo de 1.66 segundos.